Buenas tardes, mi nombre es Mario Bruno, soy médico especialista en oncología. He ocupado la presidencia de la Sociedad de Cancerología en dos oportunidades. En el momento actual soy director de publicaciones de dicha entidad y desde hace más de 25 años ocupo la auditoría oncológica de todo el país de OSEC. Bueno, el 19 de octubre se considera o se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y para hablar del cáncer de mama es bueno tener algún comentario previo. Y dentro de este comentario previo hay que conocer que las células de todos los organismos vivos, incluido desde ya el hombre, tienen una programación. Este programa lo dan los genes, lo que se llama el código genético, y las células están programadas para nacer, crecer, reproducirse y morir. Si algo altera este gen, el código genético, a través de una alteración del gen, la célula va a tener otro programa. Es como si un virus entra en la computadora y nos altera el funcionamiento de la computadora. Bueno, lo que altere el gen, la causa externa o interna de nuestro organismo, conocida o desconocida, pero va a alterar el gen y va a hacer que ese gen trabaje de otra forma, con otro programa. La célula va a crecer en forma diferente, va a invadir tejidos de una forma diferente a lo que es la célula normal. Y esto es el cáncer. El cáncer es una alteración genética de las células. Ojo, hablar de genética no significa hablar de hereditario. Solo el 20% de los cánceres son hereditarios. Hay causas conocidas y desconocidas que provocan esta alteración y entonces la célula comienza a reproducirse de una manera diferente. Bajo la palabra cáncer existen más de 200 enfermedades diferentes. Un cáncer de pulmón no tiene nada que ver con un cáncer de mama, ni tiene nada que ver con una leucemia. Lo único que tienen en común es esta célula que es de tipo monstruoso. Es como si nosotros tuviéramos 3 cabezas, 5 brazos. La célula se modifica, tiene mayor cantidad de sus componentes y es el único punto común. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cáncer hay que hablar de qué tipo de cáncer, porque cada uno tiene su prevención, su diagnóstico oportuno. Y bueno, esto es una breve introducción respecto a la temática central que es el cáncer de mama. El cáncer es una enfermedad prevenible y es una enfermedad curable. Hay que perderle el miedo, eso es fundamental. Hablamos que hay causas conocidas y causas desconocidas. De las causas conocidas, la que más conocemos, por ejemplo, es el tabaco, el cigarrillo. El cigarrillo sabemos que causa cáncer de pulmón, pero también produce cáncer de la laringe, cáncer de la vejiga y muchísimos otros tipos de cánceres. Existen otros elementos, por ejemplo, virus. El virus del HPV, que se transmite por relación sexual, produce cáncer de cuello uterino. En nuestro norte, Salta, Jujuy, Tucumán, la incidencia del cáncer de cuello uterino es altísima y se mueren mujeres jóvenes de un cáncer que es prevenible y es curable. Y sin embargo se mueren mujeres jóvenes porque ni hacen prevención ni se cuidan. También les va a llamar la atención, pero el cáncer primitivo de hígado llamado hepatocarcinoma proviene del virus de la hepatitis B, que también se transmite por relación sexual. Esto origina una cirrosis del hígado y la cirrosis termina en un hepatocarcinoma. Entonces, podemos evitar las causas conocidas, ejemplo el tabaco. Lo del virus, si tenemos relaciones sexuales protegidas, vamos a evitar el contagio del virus y estamos haciendo prevención de cáncer teniendo relaciones sexuales protegidas. Después hay otros agentes como el sol, el exceso del sol, las comidas con conservantes, diferentes cosas. Esto es en cuanto a prevención. Pero existe otro punto que es esencial, que es el diagnóstico oportuno. ¿Qué es diagnóstico oportuno? Es diagnosticar la enfermedad antes de que sea detectable por la palpación o que uno mire un bulto o note algo extraño.
hay que aprender a ir al médico en salud. Por supuesto es muy importante cuando uno tiene algún síntoma concurrir para ir al médico, pero es fundamental, como cuando compramos un auto, lo llevamos a hacer el service a rajatabla. Nuestro organismo necesita su service, y este service es ir una vez al año al médico, que va a indicar, de acuerdo a la edad, de acuerdo a cómo está el paciente, los estudios que hay que realizar para hacer el diagnóstico precoz. De esas 200 variedades de cáncer, les diría que el 95% es curable si lo detectamos antes que nos dé ningún síntoma. Es decir, por ejemplo, los fumadores, si uno se hace una tomografía especial de tórax, se puede detectar cuando aparece un pequeño nódulo, uno lo opera y está solucionado. Y respecto al cáncer de cuello uterino, que como dijimos, mueren tantas mujeres argentinas en nuestro norte, primero se previene con la relación sexual protegida, y segundo, a partir de la primera relación sexual hay que hacer un Papa Nicolau y una colposcopía anual. Esto permite el diagnóstico cuando es muy pequeño, y con una simple cirugía solucionamos y evitaríamos esa cantidad de muerte de mujeres jóvenes. Así que se puede prevenir de las causas conocidas, y se puede hacer el diagnóstico oportuno para curarlo de los que no se puede prevenir. El cáncer de mama comienza a aparecer en general a partir de los 40 años de edad. Por eso, a partir de los 40 años de edad hay que concurrir al especialista y hacer una mamografía anual. Este es un punto clave. Existen factores de riesgo de padecer cáncer de mama. El cáncer de mama está muy relacionado con una hormona de la mujer, los estrógenos, la hormona que da las características de femineidad, y cuanto más tiempo de exposición tengan las mamas a los estrógenos, y ahora vamos a explicarlo, mayor la posibilidad de padecer un cáncer de mama. ¿Cómo es esto? Durante los embarazos casi no hay estrógenos, y durante el amamantamiento tampoco. Entonces nuestras abuelitas, que tenían 10, 12, 15 hijos, estaban mucho más protegidas. En la actualidad, la natalidad muy pequeña. En Barcelona, por ejemplo, 0,80 por pareja, menos de un hijo haciendo el promedio por pareja. Entonces, la mujer que no tiene hijos o que tiene hijos después de los 30 años, para nosotros, para los médicos, se indica un factor de riesgo, una posibilidad de que tiene más chance de padecer cáncer de mama que una mujer que ha tenido más hijos. Esto como idea general, ¿no? También en la mama, como en todos los tumores, el factor hereditario es alrededor del 20%, el otro 80% no es hereditario. Pero si uno tiene antecedentes de la mamá, la abuelita, las tías, hermanas mayores que tienen cáncer, entonces eso es un factor de riesgo. Entonces, si existe factor de riesgo, la mamografía debería hacerse entre 5 y 10 años antes, el médico lo va a indicar, depende a la suma de los factores de riesgo. Porque, por ejemplo, no tener hijo y tener la abuelita y la mamá ya indica una posibilidad de que hay que hacerlo 10 años antes la mamografía. Esto es un punto clave. No hay que tener miedo. Mucha gente no se hace la mamografía y dice, a ver si me encuentran algo. Al revés, si uno encuentra algo, se soluciona con mucha facilidad. Por eso se incrementa. Incluso el cáncer de mama es un cáncer social. Es decir, la gente de clase media y media alta y alta tiene mucho menos hijos que las clases bajas. Entonces las clases bajas no tienen tanta incidencia de cáncer de mama, y es más de gente de mejor posición, ¿no? Los países europeos tienen un alto índice de cáncer de mama. Los países del tercer mundo tienen más incidencia de cáncer de cuello uterino, porque empiezan las relaciones sexuales más precozmente, no se cuidan menos, y entonces son cánceres sociales. Un dato interesante es que de esos 200 variedades o más de 200 variedades de cáncer, el cáncer de mama ocupa el 33%, es decir, que es frecuente el cáncer de mama. Entonces los controles deben ser estrictos, realizados anual, no dejar pasar ningún periodo, y esto va a permitir solucionar si aparece algún problema.
Para las que están en tratamiento, porque de repente muchos de los que nos escuchan están en tratamiento, decirles que el tratamiento ha cambiado fundamentalmente. Son cada vez menos tóxico todo lo que se utiliza y cada vez más efectivo, ¿no? Uno conoce tradicionalmente la cirugía, la radioterapia, que se ha modernizado enormemente, las cirugías que son cada vez más reducidas, la quimioterapia cada vez se está utilizando menos. Ahora las terapias que hay se llaman terapias dirigidas, que uno detecta una alteración y uno puede bloquear el gen o bloquear el producto que produce el gen. Y de esa forma se consigue frenar la enfermedad con mucho menos efectos colaterales. Y hay un dato más que importante, que es el uso de la inmunoterapia, que se utiliza para cáncer de mama y para muchos otros tumores. La inmunoterapia se conoce en el momento actual que nuestras defensas son muy importantes, pero están reguladas por unas células que están en la sangre. A medida que hace falta, las defensas se van liberando y van actuando. Los tumores, la mayor parte de los tumores, bloquean estos sensores, estas células que tienen que dar información. Entonces el organismo desconoce que tiene un cuerpo extraño, diríamos, y no actúa. Bueno, ahora existen medicamentos que rompen ese bloqueo y eso permite que las defensas nuestras actúen. El remedio no actúa directamente en nosotros, sino rompiendo ese bloqueo. Y eso consigue unos efectos maravillosos. Así que digo, el que esté en tratamiento, que esté con muy buena disposición, porque hay armas muy modernas que le van a ayudar mucho. Yo diría que en un 5 o 6% de cáncer de mama en el hombre, pero es muy fácil detectar, porque en el hombre casi como no está desarrollada la glándula, inmediatamente se toca un bultito que le duele y el hombre consulta, ¿no? Mucho más sencillo de diagnosticar y generalmente se diagnostica precozmente. Existe, sí, claro, y requiere tratamientos similares. Dejar como conclusión, insisto sobre ese tema, aprender a ir al médico en salud, no esperar sentir síntomas. Vuelvo a reiterar, cuando uno tiene síntomas, desde ya hay que concurrir. Pero aprender a ir en salud es la clave de poder controlar el cáncer. Los medicamentos son maravillosos, actúan de cosas muy modernas, pero en una forma muy sencilla, con el chequeo periódico en salud, uno puede solucionar el problema. A partir de los 40 años, una mamografía anual, y si hay factores de riesgo como es no haber tenido hijos o tener familiares cercanos con cáncer de mama, se va a empezar a hacer la mamografía entre 5 y 10 años antes. Eso el especialista le va a comentar con qué frecuencia la va a hacer, pero hay que arrancar entre los 30 y 35 años a hacer la mamografía.